Hola futuros emprendedores, soy Cristian Rodríguez, gracias por ver este video. Hoy te voy a contar cómo decidí convertirme en un trabajador independiente e ingresar al mercado formal, desarrollando soluciones informáticas para web. Si ya vieron mis videos anteriores, se han dado cuenta que soy informático especializado en desarrollo web a la medida y administrador de servidores en Linux. También les conté en los videos anteriores que para el 1 de abril del año 2013 me había quedado sin trabajo, porque la empresa entró en una mala situación financiera y quebró. Me vi obligado a buscar trabajo como empleado. Encontré una empresa que realiza trabajos por su contrato. Solicité un puesto como gestor en redes, administrando equipos Cisco. Me realizaron varias pruebas psicológicas y técnicas, y también fui a varias entrevistas. El proceso duró 3 meses, y en agosto me aceptaron para ingresar en septiembre del año 2013, como parte de su equipo de trabajo en el Banco Central de Costa Rica. Todo iba muy bien. Pero resulta que en septiembre tuve un problema en la espalda que no me dejaba caminar, y me llamaron para empezar a trabajar. Tuve que explicarles que no podía caminar y no sabía cuándo me iba a recuperar, así que perdí esa oportunidad. Pero con mucha fisioterapia me logré recuperar 2 meses después. El detalle y costo de recuperación de mi problema en la espalda te la conté en mi video anterior, número 19. Puedes revisar la descripción de este video o en el comentario fijado para encontrar el link directo. Resulta que como tenía tanto tiempo libre y siempre había querido ser empresario, solo que en ese momento no conocía ni entendía el proceso a seguir para lograrlo, decidí preguntarle a un amigo que se acababa de graduar como licenciado en Contaduría Pública y se había agremiado a su respectivo colegio profesional. Yo, dentro de mi desconocimiento sobre emprendimiento, me imaginé que una persona con un alto nivel académico debía conocer el proceso para convertirse en empresario. Así que en julio del año 2013 lo llamé. Le pregunté y me contestó que debía obtener una licenciatura académica y agremiarme a mi respectivo colegio profesional. Luego debía registrarme en tributación directa como persona física con actividad lucrativa. Con esto iba a tener el derecho de ejercer mi profesión y por lo cual convertirme en empresario. A mí se me hacía muy raro que un empresario necesitara un título académico y menos agremiarse a un colegio profesional. Pero mi amigo era muy enfático con el nivel académico y la colegiatura, porque si no, el Estado no me iba a permitir desarrollar y ejercer mi profesión. Yo no estaba interesado en obtener un alto nivel académico. Nunca me han importado las notas y los títulos académicos. A mí lo que me interesa es aprender, es el conocimiento, es investigar la teoría necesaria para armar un plan y comprobarlo por medio de la experimentación, donde construyo mi base empírica. Yo soy autodidacta en ingenierías. Me gusta mucho investigar sobre todas las áreas de la informática, también sobre la electrónica, la electricidad, la mecánica, la robótica, etc. Todo esto te lo he contado en los videos anteriores. A pesar que soy autodidacta, para mí era muy difícil investigar desde cero un tema que no conocía en lo absoluto. No tenía una base o estructura que me guiara con la investigación. No sabía cómo empezar. Estaba completamente perdido. Necesitaba encontrarle la respuesta a estas preguntas. ¿Qué es un empresario? ¿Cómo piensan? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuál es el conocimiento que adquieren? ¿Cuáles son las habilidades que desarrollan? ¿Cómo mantienen la motivación y la perseverancia ante el caos y la impotencia? Y por último, la pregunta más importante para mí. ¿Qué necesito hacer o conocer para convertirme en un empresario? Así que tuve que iniciar una investigación. La primera etapa fue rápida y superficial. Duró 3 meses, julio, agosto y septiembre. Me leí 15 libros y fue muy revelador. Estos libros no eran técnicos o profesionales, eran redactados por empresarios que deseaban compartir su filosofía y conocimiento al mundo. Logré entender el panorama completo y sobre todo obtener una respuesta a cada una de las preguntas iniciales. Entendí lo que debía hacer para llegar a ser empresario. También comprendí que el camino no iba a ser nada fácil para mí.
porque debía cambiar muchas cosas en mi forma de pensar, actuar, conocimientos, habilidades, entre muchas otras. Y sobre todo, vivir la experiencia, aprender del fracaso y pagar el precio por equivocarme. Si te asesoras con un renco, aprendes a cojear. De esta forma descubrí que mi amigo estaba muy equivocado y las personas en general no entienden lo que es realmente la filosofía, estilo y calidad de vida de un empresario. Ellos piensan muy diferente a nosotros. Así que para octubre del año 2013, al verme sin oportunidad laboral y con un problema delicado en la espalda, decidí convertirme en trabajador independiente, pero tenía varias dudas, como por ejemplo, ¿cómo establecer el costo por hora de mi servicio? ¿Cómo establecer el precio a cobrar y presupuesto de un proyecto? ¿Cómo establecer la duración y cronograma para realizar un proyecto? ¿Cuánto debía pagar en impuestos y especialmente por qué? ¿Y cuál era el proceso o costo para crear una empresa? Recuerden que soy informático y soportista técnico. No conocía nada sobre negocios, emprendimientos, empresas y sobre todo tratar y entender a las personas. Apenas estaba descubriendo y entendiendo las nuevas habilidades que necesitaba adquirir y desarrollar. Investigando un poco más, me encontré con la dirección de proyectos. Me tomé todo octubre para investigar y aprender sobre gestión de proyectos, también sobre cómo calcular mi costo por hora profesional. Al final del mes logré contestar mis 5 preguntas. También había una oportunidad para trabajar de forma independiente con una empresa.com. Debía administrar el servidor y programar páginas web. Para ese momento ya estaba más seguro. Ya había aprendido a calcular mi costo por hora y a planear un proyecto informático para lograr establecer un presupuesto y un cronograma de actividades. Te voy a mostrar cómo calculé mi costo por hora. Este cuadro está basado en cifras mensuales, actualizado con la normativa costarricense del año 2019 y contempla a un solo trabajador o empleado. Primero hay que colocar un sueldo o salario. Por ejemplo, coloqué el último que había ganado antes de que me despidieran. Para realizar este cálculo tuve que fundamentarlo con las leyes laborales, por lo cual tomé en cuenta los derechos laborales, las prestaciones laborales y los derechos complementarios, calculándole un porcentaje con respecto a la remuneración bruta. Algo muy importante y que a muchas personas se les olvida tomar en cuenta por desconocimiento son los gastos operativos y no operativos relacionados con el trabajo de una sola persona. El total mensual obtenido es muy interesante, porque significa el costo que implica mantener a un trabajador en la empresa, pagándole la remuneración bruta. Una vez que obtenemos el total mensual, procedemos a calcular nuestro costo por hora. Yo tomo como base las 192 horas mensuales que establece la ley por concepto de jornada ordinaria de trabajo. Esta tabla también es muy interesante, porque hay que entenderla desde varios puntos de vista. Por ejemplo, el empleado desconocedor de negocios calcula su costo por hora de esta forma. El empleado un poco más avispado lo calcula de esta otra forma. Pero ninguna de estas dos maneras son útiles para establecer un costo por hora profesional. Cuando empiezas a dirigir tu investigación en descubrir cuánto le cuesta un empleado a la empresa, es cuando entiendes todos los costos asociados a ese trabajador y llegas al costo por hora profesional. El trabajador independiente inexperto lo calcula contemplando todas las obligaciones patronales. Y el experto lo contempla todo, más los gastos operativos y no operativos. Este fue el costo por hora que obtuve al calcularlo partiendo de mi último sueldo ganado. Aquí entendí que para mantener a un empleado con mi sueldo mensual, la empresa debía incurrir en gastos aproximados, ascendentes a esta cantidad de manera mensual. Esta pequeña investigación me llevó como una semana de trabajo. Solo necesité emplear 12 variables para lograr calcular mi costo por hora profesional. Era una muy buena aproximación mínima, pero aún no estaba satisfecho.
porque ya sabía que me faltaba mucho por contemplar y desconocía el resto de las variables. Te cuento que actualmente ya entiendo cómo calcular mi costo por hora empresarial. Duré 5 años completitos. Me capacité en finanzas, contabilidad general y contabilidad de costos. También leí mucho sobre derecho comercial, laboral y tributario. Con toda esta información logré armar una calculadora para establecer el costo por hora empresarial para uno o varios empleados, donde utilizo 82 variables estructuradas en 8 categorías y organizadas en 21 subcategorías. Este nivel de detalle me afinó mucho el costo por hora, porque todas estas variables están fundamentadas con las leyes y la contabilidad. Pero esta tabla no te la voy a mostrar. Además es muy grande, tiene 15 columnas y 153 filas. Bueno, volviendo al tema, ya conocía mi costo por hora. Ya entendía cómo crear un plan de proyecto para establecer el presupuesto, costo y precio de venta. También había aprendido a crear un cronograma de trabajo que me permitiera establecer de forma aproximada la duración del proyecto. Con toda esta información ya estaba preparado para asistir a la primera reunión y negociar mis servicios informáticos. Estos eran mis servicios y costos por hora propuestos: soporte técnico, dirección de proyectos, desarrollo web, administración de servidores en Linux. Estas cifras las veía muy razonables, porque era la misma cantidad que me pagaban antes, el mismo costo para una empresa, pero con la diferencia que no iba a trabajar tiempo completo, si acaso iba a trabajar medio tiempo. Negociamos. No me aceptó mi costo por hora y lo bajó. Yo le expliqué que era el mismo costo que una empresa debía cubrir como mínimo para tener a una sola persona responsable de todo el departamento de informática. Y esta persona debía dominar y resolver al menos 7 áreas de conocimiento. Además, iba a trabajar medio tiempo, pero todo esto él ya lo sabía, porque él conoce los costos de tener a un empleado. Te voy a mostrar las 8 áreas de conocimiento mínimas que intervienen e interactúan en la fase de planeamiento y arquitectura de un proyecto informático web. En la dirección de proyectos está cómo conceptualizar y aterrizar una idea abstracta, utilizando el boceto y la esquematización. También está el planeamiento y la dirección. En el diseño gráfico, aquí se define la apariencia del programa, donde se utiliza la maquetación y el prototipo. Está el desarrollador web. Este se divide en 2 grandes especialidades. Está el programador backend, que es el encargado de crear todo el código que va del lado del servidor. Y está el programador frontend, que es el responsable de crear todo el código que el usuario puede ver por medio del navegador. Y por último está el administrador de servidores. Esta se subdivide en 3 grandes especialidades. Está la seguridad informática, que es el responsable de la integridad del servidor. Está el administrador de redes, que es el encargado de toda la comunicación del servidor con todos los demás dispositivos. Y está el administrador de servicios, el responsable de la disponibilidad 24/7 del servidor. También te muestro las 5 áreas de conocimiento básicas necesarias al ofrecer el servicio de mantenimiento para equipos de cómputo o estaciones de trabajo, también llamado soporte técnico. Está el mantenimiento administrativo, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, el rescate y recuperación y las redes no administradas. Resulta que cada una de estas áreas de conocimiento son especialidades que por sí solas son grandes temas. Se puede convertir en subdepartamentos. Esto quiere decir que yo iba a realizar el trabajo informático de 7 personas y si fuese necesario también debía realizar el trabajo de un diseñador gráfico y por último el trabajo de 5 especialidades en el soporte técnico, según lo que se necesite. Pero aún así, él lo que andaba buscando era bajar los costos lo más que se pudiera. Así que acepté su propuesta y quedó de esta forma. En el soporte técnico, de 7.500 lo bajó a 7.000. En la dirección de proyectos y en el desarrollo web, de 12.500 por hora lo bajó a 10.000. Y en la administración del servidor, de 15.000 por hora lo bajó a 12.000 por hora.
El acuerdo y contrato final lo estableció y redactó el cliente. Se definió con no más de 100 horas de trabajo mensuales, con un plazo continuo, donde el contrato se renueva solo automáticamente cada 3 meses. El lugar de trabajo era de forma remota, pero con algunas reuniones presenciales y supervisado por medio de bitácoras. Firmamos el contrato. Me registré en tributación directa con 2 actividades lucrativas, la informática y el soporte técnico. Obtuve mi factura timbrada, que ahora es factura digital, y para el 1 de noviembre del año 2013 ya tenía mi primer cliente. Estaba trabajando 100 horas mensuales. La otra mitad del tiempo la podía emplear en capacitaciones o de vez en cuando realizar trabajos de mantenimiento de computadoras. El cuadro que estás viendo es una lista resumida de los trabajos, labores y proyectos que realicé a lo largo de 18 meses al trabajar para este cliente. Podemos ver cada uno de ellos como un solo proyecto, pero entendiendo que no los trabajé de forma continua, sino que dedicaba ciertas horas por mes a cada uno, a veces más tiempo y en otras ocasiones menos tiempo. Esta área representa las horas de dedicación. Estas columnas representan el tiempo dedicado para planear y organizar el proyecto, para realizar programación backend y frontend, y labores propias de la administración del servidor, que dentro de un momento te estaré detallando. Esta otra columna representa el tamaño del proyecto en comparación al resto de proyectos. El que tenga el porcentaje más alto evidencia el proyecto al que más tiempo le tuve que dedicar, y el de menor porcentaje representa el proyecto que menos tiempo tuve que dedicarle. Esta área representa el plazo en meses y días que le dediqué a cada proyecto. Laboré aproximadamente 200 días máximo, distribuido en 18 meses de trabajo. En este plazo mis servicios se distribuyeron aproximadamente en un 10% a planear y organizar, un 20% al monitoreo y administración del servidor, y un 70% al desarrollo o programación de aplicaciones web. Y esta última área representa el promedio del tiempo por dedicación. Por ejemplo, si yo divido los meses entre los días, me da como resultado los días en promedio que le dediqué a ese proyecto por mes. Y si divido las horas totales del proyecto entre sus meses de trabajo, me da como resultado las horas en promedio que le dediqué a ese proyecto por mes. Este resultado quiere decir que le dediqué en promedio 11 días por mes a todos los proyectos y 114 horas de esfuerzo al mes por dedicación. Mi primer proyecto era una migración completa de un servidor web, donde se alojaban 11 dominios que apuntaban a 4 sitios web y 5 bases de datos, con aproximadamente 1000 tablas y millones de registros. El sistema estaba instalado en un servidor físico y necesitaban trasladarse a una máquina virtual. Esta máquina virtual ya tenía instalado el sistema operativo en Linux. Yo terminé de instalar todos los servicios y librerías necesarias, también configurar todos los servicios, hacer el respaldo, restauración de la base de datos y archivos en general. En realidad, el proceso consistió en esto que te estoy mostrando. Duré aproximadamente 62 horas distribuidas en 16 días de trabajo. Respaldo de la base de datos y archivos. Instalación de paquetes, servicios y librerías. Creación de usuarios, grupos y permisos. Configuración de todos los servicios necesarios para que el servidor funcione. Restauración de archivos y la base de datos. Probar que el servicio web esté funcionando. Verificar el envío de correos y la seguridad del firewall. Y arreglar todos los problemas de compatibilidad entre versiones. Mi segunda labor debía realizarla de forma mensual. Consistía en monitorear el servidor para verificar que todo estuviese bien y protegerlo contra amenazas. Te muestro las tareas que yo realizaba. Administrar el servidor y el sistema operativo. Actualizar el repositorio de paquetes y kernel. Revisar el cron daemon. Revisar los eventos en log. Monitorear el procesador, el espacio en disco, la RAM y las transferencias HTTP, y la administración del sistema en general. En la parte de seguridad informática, debía monitorear los ataques, rastrear las IPs sospechosas o atacantes, crear un análisis de reputación para las IPs sospechosas o atacantes, y tomar medidas de protección para los puertos o cualquier otra medida de protección necesaria.
En la parte de la base de datos debía diagramar, configurar, administrar y hacer mantenimiento para liberar memoria de la base de datos. Y por último, el alojamiento web, que consiste en configurar y gestionar el hosting, los lenguajes de programación y el agente de transporte. Mi tercera, cuarta y quinta labor fueron semiocasionales. Mis labores consistían en ofrecer mantenimiento de páginas web, apagafuegos y mejoras, optimización del tiempo de ejecución, rediseñar algoritmos, integridad de datos y labores pequeñas. Mi sexta y séptima labor la podemos unir. Aunque son dos proyectos separados, tenían el mismo objetivo. Los trabajé de manera simultánea. Duré aproximadamente un año en terminarlos y le invertí casi 600 horas de trabajo. Antes de continuar, primero debes leer estos dos conceptos para que puedas entender la estructura que te voy a explicar a continuación. ¿Qué es un demonio? Es un programa que se ejecuta en segundo plano, de forma persistente, no tiene interfaz gráfica y reside permanentemente en memoria. ¿Qué es una ejecución fork? Consiste en que el programa principal, padre, se ejecuta en memoria, de uno a múltiples subprogramas hijos, o se clona a sí mismo, todo en tiempo de ejecución, creando bifurcaciones en paralelo, para distribuir la carga de trabajo en varios núcleos o hilos de proceso. Ahora te estoy mostrando una estructura general y simplificada del proyecto que debía realizar. Consistía en crear una plataforma que se conectara vía Internet a múltiples empresas creadoras de noticias, donde su contenido fuese de acceso libre y sin restricciones. La intención era capturar sus noticias de manera automática, o sea, sin la intervención del ser humano, para guardarlas en la base de datos y luego una persona podía decidir si editarlas, publicarlas o descartarlas. El módulo de captura debía ser completamente automático. Tenía que revisar constantemente al menos 100 o más empresas creadoras de noticias, distribuidas en 7 o más países. El sistema debía ser inteligente. Tenía que descubrir y aprender por sí solo los diferentes tiempos que cada empresa empleaba para hacer sus publicaciones. El sistema guardaba y analizaba los datos para descubrir el patrón o periodicidad de la publicación por cada empresa. De esta forma descubría el comportamiento y pronosticaba cuándo iba a estar lista la siguiente noticia publicada. De esta manera, el sistema por sí solo administraba de una mejor forma el rendimiento del servidor. Así no tenía que destinar carga de trabajo en ir a consultar la página web y no encontrar ninguna noticia nueva. El programa demonio era el encargado de gestionar la captura de noticias. Se ejecutaba una vez y permanecía en memoria de forma permanente. Este administraba la captura de los 100 o más enlaces de forma inteligente, ejecutando uno o varios forks en paralelo para consultar la existencia de nuevas noticias. Existían 3 métodos. El primero y el más fácil consistía en que Bloomberg transfería sus noticias en formato XML por medio de un protocolo de red llamado SFTP. El programa demonio se desplazaba y ejecutaba un subprograma solo destinado a capturar el archivo y parsear el XML. Luego lo procesaba y finalmente lo guardaba en la base de datos con una codificación adecuada de caracteres. El segundo método tenía una dificultad media, porque consultaba al menos a 82 fuentes o empresas distintas, todas con un sistema de redifusión web, utilizando archivos RCS o Atom basados en el formato XML, con estructuras diferentes y codificación de caracteres variados. Lo fácil era parsear la estructura XML, pero la dificultad consistía en encontrar dentro del análisis sintáctico una estandarización estructural y una uniforme conversión de caracteres para que se pudiese almacenar en la base de datos. Este segundo método empleaba un solo subprograma, gestionando 82 fuentes distintas al mismo tiempo. El programa demonio debía aprender el comportamiento de publicación y ejecutar uno o múltiples clonaciones del subprograma para consultar de forma paralela la existencia de nuevas noticias, empleando la menor cantidad de recursos del servidor. El tercer método era el más complicado y casi imposible de todos. La única razón era porque se basaba en una estructura HTML, y esta estructura no se puede estandarizar o predecir. Todos los programadores la crean a su manera.
Todos diseñan una estructura diferente. Lo único que se podía hacer era construir un desarrollo personalizado para cada empresa, para acceder directamente a la información necesaria y guardarla en la base de datos. El problema consistía en invertir el tiempo para crear 20 programas personalizados y diferentes para extraer las noticias de 20 empresas distintas, y que con el paso del tiempo estos creadores de noticias decidieran cambiar cualquier cosa en su estructura, y con esto ya el programa destinado para esa empresa no serviría para nada. Había que entrar a la página de la empresa y descubrir el cambio y reprogramar el algoritmo para que volviese a funcionar. Esto no es viable. Lo siguiente consistía en un módulo administrativo, donde cualquier persona podía ir a ver las noticias capturadas, decidir si las descartaba, las seleccionaba como pendientes de revisión o las publicaba. Pero primero debía editarlas, traducirlas o dejarlas como estaba y luego publicarla en el portal web. El sistema enviaba una notificación a los suscriptores por medio del correo electrónico y por las redes sociales. Este proyecto llamado Plataforma Automática para Capturar Noticias Internacionales fue muy interesante y entretenido para mí. Disfruté mucho haciéndolo. Mi octava y novena labor también la podemos unir, porque tienen que ver con el mismo objetivo. En realidad los trabajé como uno solo, pero estaba dividido en 2 etapas. Duré aproximadamente medio año y le invertí casi 450 horas de trabajo. Este proyecto consistía en cambiar la tecnología vieja utilizada para generar representaciones gráficas de datos, por ejemplo, las gráficas de barras, las gráficas por líneas de tiempo, las gráficas de tendencia, las gráficas por dispersión, las gráficas de pastel, las gráficas del 100%, entre otras. Uno de los requisitos consistía en buscar una tecnología que facilitara la generación de múltiples gráficas de forma dinámica y en tiempo real, que permitiera la interactividad con el usuario y posibilitara la animación de cualquier elemento de la gráfica. Se decidió crear un nuevo módulo graficador de datos, implementando la tecnología SVG, basada en formato XML, especializada en la generación de gráficos vectoriales y soportada por la mayoría de los navegadores actuales. Además, el estándar SVG es compatible con CSS para crear el diseño de la interfaz, controlar el tiempo y suavidad de las transiciones y facilitar la animación y el movimiento de sus elementos. También es compatible con JavaScript, fundamental para el control lógico, interactividad con el usuario, cargar los datos en tiempo real o de manera dinámica, y complementar el movimiento de las animaciones. Una vez que se identificó la tecnología a utilizar, comencé a desarrollar el módulo para graficar. Una vez listo, inicié la segunda etapa, que consistía en cambiar todas las gráficas del sitio web. Debía reprogramar muchas partes del código y crear nuevos graficadores. Este proyecto también fue muy interesante para mí. Me entretuve mucho desarrollando, construyendo y armando todas las gráficas desde cero. El 10º y último proyecto consistía en modernizar la interfaz o apariencia de todo el portal web. Resulta que este portal fue creado desde el año 1997 y para el año 2015 aún no se había actualizado y modificado para que su apariencia se adaptara de forma automática a los nuevos dispositivos, como los teléfonos inteligentes, las tabletas y los televisores inteligentes. Antes de continuar, primero debes leer estos conceptos para que se te facilite entender lo que te voy a contar. ¿Qué son las páginas estáticas? El contenido de este tipo de páginas web no cambian hasta que el programador web agregue, actualice o elimine la información. ¿Qué son las páginas dinámicas? Este tipo de páginas web sí cambian automáticamente cada vez que se accede o se recarga la página. El contenido a mostrar depende de la persona, dispositivo o navegador que la visite, también del país o de la región de origen. Muestra la información más reciente en la base de datos. ¿Qué es el diseño web adaptable? Es un nuevo esquema de trabajo. Organiza toda la programación de la interfaz para que utilice un solo diseño web y se adapte de forma automática a cualquier dispositivo que la acceda. ¿Qué es la interfaz? Es la interfaz de usuario, diseño web, modelo cliente, capa frontend, software
o aplicación que interactúa con el usuario. En este caso, lo que puedes ver en tu navegador web. ¿Qué es la geolocalización? Es reconocer la IP, identificar el país y localizar las coordenadas de la persona quien accede a la página web. Los requerimientos para este proyecto consistían en implementar el diseño web adaptable o responsivo, para que la interfaz se ajustara de manera automática dependiendo del dispositivo que la acceda. También permitir la navegación horizontal y vertical sin recargar la página, y redirigir el acceso dependiendo del país de origen, utilizando la geolocalización. Este proyecto era muy interesante, pero habían dos enormes problemas. El primero, este portal web es muy grande, tenía más de 35.000 páginas web, entre dinámicas y estáticas. A pesar que la mayoría eran dinámicas, aún así se organizaba, concentraba y estructuraba en 7 países, 10 secciones y varias subsecciones. Para realizar este cambio iba a durar bastante, porque tenía que reprogramar todas las interfaces. Para los que entienden un poquito sobre este tema, era volver a crear toda la programación front-end, o sea, HTML, CSS y JavaScript. Era mucho trabajo, pero no importaba, sí era posible hacerlo. Y aquí apareció el segundo gran problema. Recuerden que yo inicié con este cliente en noviembre del año 2013, y cuando llegamos a este momento, ya estábamos en abril del año 2015. Habían pasado 18 meses de trabajo continuo y poco más de 2.000 horas de esfuerzo. Resulta que los últimos 7 meses los llevaba trabajando gratis. ¿Por qué? Porque desde septiembre del año 2014 no me pagaba el trabajo. Mi cliente había entrado en una situación económica complicada y se le dificultaba pagarme, pero la deuda cada vez se acumulaba más y más. Te estoy mostrando una tabla con mis cuentas por cobrar para este cliente. Resulta que él sí me pagó el mes de octubre del año 2014 y lo llegó a cancelar hasta el 23 de diciembre del mismo año, pero me quedó debiendo el mes anterior y los siguientes. A pesar que yo trabajaba y le daba tiempo para que me pagara, él no hacía ningún abono. Yo le pedía que me abonara cualquier cantidad, no importa, la que sea, pero que no me dejara en blanco. Así yo podía darle más tiempo. Pero él no me realizaba ningún abono. ¿Por qué dejé pasar tanto el tiempo? Porque antes que me volviera emprendedor en informática, establecí mi propósito y lo definí de esta manera. Ayudar a los emprendedores con mi conocimiento en informática, soporte técnico y negocios en general para facilitarles la vida. Y este espíritu de ayuda incondicional me mató. Por esto dejé que se extendiera tanto el tiempo, pero llegó un momento en el que ya no pude más. Mis ahorros se habían acabado y tuve que terminar el contrato por incumplimiento de pago. Lo que ves en el saldo adeudado para el año 2017 fue otro trabajo que le realicé por 5 meses y me quedó debiendo esta cantidad. Pero la historia de este trabajo te la cuento en otro video. El total adeudado hasta el momento asciende a esta cantidad. Estos son sus equivalentes en otras monedas. Pero este dinero se devalúa con el tiempo, así que pierde valor con los años. Cuando él cancele su deuda, ya habré perdido más dinero. Hasta el momento han pasado 5 años desde la primera factura adeudada. Te muestro el desglose de los abonos a esta cuenta por cobrar. Después de haber abonado a la fecha esta cantidad de dinero, su saldo en cuentas por cobrar se redujo a esta cifra. Actualmente esta es la cantidad de dinero que me adeuda. Resulta que yo no le cobro intereses por la deuda o intereses moratorios por la falta de pago. El acuerdo es que lo cancele en colones, porque así se dio la deuda original. Pero esto es un problema para mí. Te estoy mostrando una tabla donde realicé mis cálculos para descubrir cuánto dinero iba perdiendo en el tiempo, o cómo se iba devaluando mi cuenta por cobrar. Te estoy mostrando 3 tablas, pero las 3 son lo mismo, solo que en diferentes monedas, y todas equivalentes al colón. La primera columna, cuentas por cobrar, saldo en libros, muestra cómo se fue incrementando la deuda con el paso de los años, y a esta cifra también le resto el abono del periodo.
dando como resultado el saldo neto hasta el día en que grabo este video. La siguiente columna, inflación, evidencia el incremento de los precios de consumo en la economía local. Este aumento es representado por los números negros y a este comportamiento se le denomina inflación. También está el caso contrario, cuando se evidencia un decremento en los precios de consumo en la economía local. Esta disminución está representada por los números rojos y a este comportamiento generalizado se le denomina deflación. La columna interanual me indica el efecto ejercido por la inflación o deflación en mi cuenta por cobrar para un periodo anual específico. Y la columna acumulada acumula la inflación o deflación año con año, hasta llegar a una cantidad que evidencia cómo el dinero va perdiendo valor en el tiempo. Esto quiere decir que para esta cuenta por cobrar y en esta fecha, el dinero ha perdido su poder adquisitivo. Ya vale menos. ¿Y cuánto es ese menos? Pues esta cantidad acumulada en el tiempo. La siguiente columna, cuentas por cobrar ajustada, muestra cuánto debería de pagar mi cliente para que compense la devaluación del dinero en el tiempo y yo no tenga este problema de que mi dinero ya vale menos. Y la última columna, de evaluación, muestra cómo va disminuyendo el valor de mi cuenta por cobrar, todo por no prever esta situación y contemplarla desde el inicio en el acuerdo original como intereses moratorios. Con esta tabla podemos entender que si mi cliente al día de hoy me cancela por completo esta cantidad para saldar su deuda, yo automáticamente estaría perdiendo esta cifra por el deterioro de la moneda en el tiempo, y a este efecto económico se le llama inflación. Te voy a mostrar otra tabla donde hago un análisis de escenarios y queda demostrado de una mejor manera todo lo que implica no ser consciente de la inflación y de no contemplar los intereses moratorios. El primer escenario, el pesimista, es muy sencillo y puede ser que sea el que me ocurra. Este es el saldo actual en mi cuenta por cobrar para este cliente. Digamos que me cancela esta deuda por completo. Si yo le resto la pérdida acumulada y generada por la inflación, me da como resultado esta cantidad. Dicho de otra forma, si hace 5 años podía comprarme un vehículo automotor con esta cantidad de dinero, al día de hoy, 5 años después, este mismo vehículo ha incrementado su precio de compra, por lo cual ya no me alcanza para adquirir el automotor. El segundo escenario, el realista, se trata de sumar la cuenta por cobrar, saldo en libros, más la pérdida por la inflación, dando como resultado una cuenta por cobrar ajustada. De esta forma la inflación no me afectaría y todo estaría bien. El tercer escenario, el ideal, es el más importante y es como se debería de hacer, porque contempla los intereses moratorios. En este caso estoy calculando el 0.25% por cada mes adeudado desde hace 5 años. Esta cifra me permite compensar la inflación y la privación del dinero en el tiempo. ¿Qué es esto de la privación del dinero en el tiempo? Pues muy sencillo. Te deben esta cantidad. No puedes hacer nada con ella porque no la tienes. No puedes invertirla, no puedes gastarla, no puedes utilizarla como garantía, no puedes beneficiarte de este dinero. Te están privando de utilizarla como tú quieras. Por esta razón, es importante contemplar los intereses moratorios, y esta es la cantidad que deberían de cancelarme al día de hoy. Pero como no lo contemplé en el acuerdo original, no sé si al final este cliente decidirá cubrir los intereses moratorios. Esto sería lo correcto. Él me llama 1, 2 o 3 veces por año para decirme que aún tiene pendiente la deuda conmigo, que no se le ha olvidado, que lo disculpe, pero aún no se ha podido recuperar, por lo cual se le dificulta comprometerse a un pago mensual periódico. Ahora, aún así, con todo esto, yo sigo considerándolo una persona honesta y honrada. Yo entiendo por la situación que está pasando. Yo sé y estoy seguro que él sí tiene la intención de cancelar su deuda. Además, él me lo ha expresado varias veces. Pero quién sabe cuándo se hará el milagro. Aún lo sigo considerando un amigo. Claro que estoy molesto con esta situación, pero no le guardo rencor.
Entiendo y conozco que la vida del emprendedor es muy dura. Cuando te llegan las 7 plagas te golpean con todo. Y lo único que puedes hacer es soportar, respirar cada vez que puedas y continuar. Del éxito no se aprende nada, y el fracaso es tu mejor maestro. Así que siempre debes analizar y descubrir lo que hiciste mal. Te voy a compartir una lista concisa de mi aprendizaje. Siempre debes crear tu propio contrato, con tus propias reglas, pero no abusivas. En tu contrato debes contemplar el pago mensual o por etapa del proyecto, por adelantado. En tu contrato siempre debes considerar el incumplimiento de pago, estableciendo una tasa de interés moratoria al saldo adeudado. El contrato siempre debe contemplar los datos personales del contratante, como el nombre completo, el número de identificación, la dirección física de la actividad lucrativa, la profesión u oficio, los datos de contacto, como los números telefónicos y el correo electrónico. Los negocios se hacen con amigos y en confianza. Por esta razón debes tipificarlo todo. Firmar el contrato adjuntando una copia del documento de identidad y supervisar siempre el trabajo. Puedes ayudar a tu cliente, pero sin que salgas perjudicado. Bueno, esta fue mi historia con este cliente. Aún no terminan mis tropiezos. Ya vendrán otros videos peores que este. Y todo por querer ayudar. Hasta luego, futuro emprendedor. Nos vemos en otro video. Y recuerda, tus limitaciones son mentales. En ti está el poder de hacer realidad tus sueños.